Abierta a todos los venezolanos por Venevisión, tu canal independiente. Hoy con nosotros el Coordinador Nacional de Primero Justicia, Julio Borges, de cumpleaños además porque el partido a nivel regional, arrancando en Miranda, tiene ya 10 años y a nivel nacional 7. Así es. ¿Por qué se arranca regionalmente? ¿Por qué en Miranda? Y además coincide la fecha en este momento. Bueno, Eduardo, porque esa fue la historia de Primero Justicia, que nosotros comenzamos siendo estudiantes en la universidad como un movimiento a favor de los derechos humanos. Muchos recordarán que nosotros comenzamos en Venezuela el tema de los jueces de paz, de cómo lograr que en las comunidades se eligieran jueces que pudieran tener ese acceso a la justicia en las comunidades, y de ese trabajo surgió precisamente después un proyecto de constitución. Participamos en las elecciones de la constituyente del año 99 y posteriormente ese año, el año 2000, convertimos a Primero Justicia en un partido regional. Primero Miranda, donde ganamos la Asamblea Nacional del Estado Miranda, ganamos la alcaldía de Chacao en ese momento, ganamos la alcaldía de Baruta, y comenzó a crecer ese sueño de personas que como nosotros quisieran un país donde haya justicia, donde se respete la dignidad, donde se respete ese valor tan importante de poder hacer valer tus derechos. Y eso comenzamos a sembrarlo en toda Venezuela y luego pudimos tener lo que tenemos hoy, un partido nacional que tiene presencia en toda Venezuela, que marca, digamos, una especie de quiebre generacional, una especie... Eso te iba a decir, está como muy ligado a una identidad de jóvenes, ¿no? Sí, bueno, porque cuando comenzamos Primero Justicia estábamos en los 20 años y ahorita somos un partido donde se ha ido sumando gente joven también, como Ramón Muchacho, como John Goycochea, como los Morochos Romero en Lara, como Romer Rubio en Zulia, y así hemos ido buscando que toda esa gente joven vea en Primero Justicia la expresión de quienes quieren una renovación en la política y un salto al futuro, no un salto al pasado, sino un salto al futuro. Y estamos muy contentos de cumplir estos 10 años y de haber tenido esa constancia de sembrar y sembrar y sembrar y poder ofrecerle a Venezuela esta alternativa a la justicia, que yo creo que es en el corazón de los venezolanos el gran sueño que cada quien tiene, cómo lograr un país donde haya justicia para todos. La convocatoria en ese punto es muy importante, ¿no? Es como el sacerdocio, Sí. La capacidad y la disponibilidad para el sacrificio y el empleo de la política. Así es. En algún momento se consideraba que era una raya entrar en política, incluso con el desánimo de los jóvenes. Todavía, es decir, yo creo que el tema de la política, Eduardo, si algo ha habido bueno en Venezuela es que la gente se está replanteando el tema de la política. La política a mí me parece que es una labor que es muy bonita, la verdad, porque la política es el único sitio donde tú puedes soñar con los otros. Tú te acuestas a dormir todos los días en tu casa y de repente sueñas tú solo. Incluso tienes a tu esposa al lado, pero sueñas tú solo. Pero el único sitio donde tú puedes soñar juntos, con tu familia, con la sociedad, es en la política. Y esa es la parte bonita de la política que hay que reivindicar, donde nosotros juntos podamos soñar un país mejor y que ese sueño se convierta en realidad. Y yo creo que eso ha pasado en Venezuela, que la gente ha tomado en cuenta que si no nos metemos en política, en esa política buena, bonita, en esa política del sueño, no vamos a cambiar la realidad. Y yo creo que es un aspecto positivo que ha llamado a muchos jóvenes a meterse en la política y yo creo que eso es muy bueno. Eso es un bueno y nosotros lo estamos de alguna manera haciendo realidad en Primero Justicia y este 10º aniversario, estos primeros 10 añitos que estamos cumpliendo, creo que nos comprometen más a que después que estos retos que tenemos con Enrique Capriles en la gobernación o con Carlos Ocariz en la alcaldía y lo que tenemos al frente que es la Asamblea Nacional, podamos ser ese partido que represente esa alternativa, ese sueño, esa especie de anhelo de justicia que quiere Venezuela. Ese partido de sueños y de anhelos en este momento tiene un gran compromiso por delante y uno te ha escuchado en varias oportunidades decir al país que esto es una carrera de obstáculos, que no será sencillo y de por medio está esta decisión determinante de la unidad, las candidaturas, las primarias. Es un reto verdaderamente grueso. Sí. ¿Cómo tomarle el pulso a la situación al día de hoy cuando se acerca la hora de la verdad, cuando se tengan que acometer las primarias y determinar candidaturas? Mira, todos los años, Eduardo, hay retos importantes en Venezuela. El año pasado era el reto, te acordarás, de la elección sobre si el presidente se podía reelegir o no. Antes de eso era el reto de las elecciones regionales y antes de eso estaba el reto de la reforma constitucional. Todos los años nos ponen en esa especie de encrucijada. Y yo creo que eso al final hace que el país pierda mucho tiempo, no es por nada. Pero este año tiene un reto muy importante, que es el de la Asamblea Nacional. Porque yo creo que en Venezuela hay dos caminos muy claros. El camino que está ofreciendo el gobierno, que es un camino claramente de concentración de poder, de tener un gobierno que es dueño de todo, que está expropiando la propiedad privada, que le está quitando a los gobernadores los recursos, las competencias,
Y hay otro camino, que es el que proponemos nosotros, un camino hacia el futuro, hacia cómo democratizar el país, cómo democratizar la propiedad, cómo lograr un país donde podamos gobernar para todos por igual, donde haya verdaderamente diálogo, consenso, renovación de la política. Yo creo que esos dos caminos están muy claros. Este camino que representamos nosotros y estos 10 años que ha representado el gobierno. Y la Asamblea Nacional creo que va a ser una gran oportunidad para que se produzca esa renovación y ese equilibrio, porque incluso, te digo yo que estoy viajando por Venezuela y por todo el estado Miranda permanentemente, incluso la gente que apoya al gobierno, Eduardo, quiere una Asamblea Nacional equilibrada. Incluso la gente que apoya al presidente Chávez dice que se necesita una asamblea que represente a todo el país. Y yo creo que por eso vamos a tener una gran oportunidad de tener una Asamblea Nacional que no sea de un solo color, sino que sea de muchos colores, que signifique esa renovación, que signifique ese contrapeso y que podamos lograr ese encuentro nacional que Venezuela está aguardando desde hace años. Por eso la importancia de la elección de la Asamblea Nacional para poder renovar la política y el camino por el cual va el país en este momento, creo que es fundamental. Y creo que en el ánimo de la gente está lograr esa renovación, lograr ese equilibrio y lograr ese cambio. El año 2010 va a ser un año de cambios importantes en el país, con dificultades, como tú decías, pero va a ser un año de cambio. A propósito de esa perspectiva, vamos a hacer una pausa al regreso para destacar la importancia desde la racionalidad con que debemos concurrir al voto, un poco un análisis del panorama que en buena medida puede indicar las posibles agendas de trabajo en esa Asamblea Nacional que procura equilibrio desde el discurso de Julio Borges. Julio Borges, de cumpleaños con los 7 años a nivel nacional y 10 a nivel regional de Primero Justicia. Bueno, sí, la gente sabe que están pasando muchas cosas, se ha dicho que el 2010 ha sido muy intenso. ¿Cuál es el análisis que hace alguien que además ya ha mostrado a su país su interés de llegar a ser diputado? Pero asociando esto a las posibles tareas y alcances de una Asamblea Nacional que tenga mayor equilibrio desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo. Sí. Mira, yo creo que lo que hay que mostrar, Eduardo, es un contraste entre las leyes que ha promovido el gobierno en la Asamblea Nacional y las que queremos nosotros promover. Te toco varios puntos, por ejemplo el tema de la propiedad. Para nosotros la gran revolución, la revolución verdadera es cómo lograr la democratización de la propiedad en Venezuela. ¿Qué significa eso? Eso no significa defender a los ricos, todo lo contrario, sino cómo lograr que quienes no tienen propiedad en Venezuela sean dueños. Si tú vas a cualquiera de nuestros barrios, en cualquiera de las ciudades de Venezuela, y preguntas en nuestros barrios, ¿tú eres dueño de esa tierra? Te van a decir, no, yo no soy dueño de esa tierra, es el municipio o es una tierra privada. Nosotros creemos en dar agresivamente titularidad a esa tierra, a esa familia. Lo estamos haciendo en la Pero eso es una solución. Es una solución enorme. Aún en el caso de viviendas informales que estén en estado precario o de amenaza. Porque ¿Cuál es la ventaja en ese caso de que llegan y me digan, mira, tú eres dueño de esto? Incluso sitios que a veces prácticamente están olvidados de los servicios, pero de la convivencia ciudadana. El ser dueño de la tierra, Eduardo, te da las raíces para que tú puedas echar para adelante. Te da nada más y nada menos que la posibilidad cierta de que esa tierra tú se las vas a dejar a tus hijos. Te da la posibilidad que tú con esa tierra puedas pedir un préstamo y utilizar esa tierra como una especie de hipoteca. De manera que... Tú estás exaltando el derecho a la propiedad ahí, ¿no? Creo que lo que hay es que democratizar el derecho a la propiedad. Todas las empresas que tiene ahorita el gobierno, que se han expropiado cerca de 120 empresas, yo creo que esas empresas, en lugar de que las maneje el gobierno como las maneja él como único dueño de esas empresas, lo lógico es que esas empresas más bien sean del pueblo venezolano. ¿Cómo se logra eso? Es la propuesta que tenemos nosotros en Seguridad Social. Crear una alcancía gigante donde todos los venezolanos puedan ser dueños de todas esas empresas y que esa empresa, esa alcancía sirva de ahorro para que cuando tú te retires o se retire la persona que nos está viendo ahorita, pueda tener no una pensión de salario mínimo, sino una pensión digna y que ese ahorro permita que haya inversión en creación de más empresas, de más comercio. Muchos países lo han hecho. Nosotros después de tantos años en Venezuela no tenemos seguridad social y nuestros viejitos están totalmente olvidados. De manera que en lugar de concentrar la propiedad en el gobierno, la propuesta de Primero Justicia es democratizar la propiedad.